Catecismo de Heidelberg. Catecismo de Heidelberg que estamos llevando a cabo todos los jueves. Este estudio maravilloso, hermanos, de este catecismo. Oh, yo me siento muy cómodo. Yo me siento muy contento de poder enseñarles este catecismo de Heidelberg, porque estamos aprendiendo, por lo menos revisando nuestra doctrina. Amén. Muy importante eso. Entonces ya hoy vamos a entrar al estudio número 16, es decir, la semana número 16 o el domingo número 16. ¿Cuántos domingos son? 52 domingos. 52 domingos. Ahí vamos ya, domingo 56. Y vamos a ver las preguntas 40 a la 44. Es decir, hoy vamos a ver 5 preguntas. 5 preguntas, obviamente voy a contestar brevemente, porque quiero en la última ampliar un poquitico, por lo menos mayor claridad. Estamos mirando el tema acerca del Hijo, y este catecismo de Heidelberg obviamente fue tomado del primer credo de los apóstoles, el credo apostólico que data más o menos del siglo II, donde se hace la primera confesión escrita, o el primer catecismo, el primer credo. Bueno, se llamó el credo apostólico, credo de los apóstoles. Yo he venido a mirar, lo primero creo en Dios Padre, Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Creo en el Hijo Jesucristo, y hemos venido viendo a Jesús cómo se encarnó, hemos venido viendo a Jesús, lo que implica su divinidad, lo que implica su humanidad, lo que implica su nacimiento virginal de la Virgen María. Y estábamos viendo esos 8 días lo que implica el sufrimiento, ¿no? Hoy vamos a seguir con esa parte del sufrimiento, y entre 8 días entraremos a ver lo que es ya la resurrección. De las preguntas 40 a la pregunta 44 vamos a mirar. Todavía Dios el Hijo, será la parte número 6 del catecismo. Pregunta número 40. Otra vez las preguntas son aduciendo al credo apostólico, al credo de los apóstoles. Pregunta número 40 sería: ¿por qué fue necesario que Cristo sufriera la muerte? Porque veamos, 8 días padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Entonces lo que vamos a ver hoy es que fue crucificado. Vamos a ver hoy que fue, hace 8 días veíamos por qué él fue crucificado y por qué bajo el poder de Poncio Pilato, y veíamos esto. Hoy vamos a ver muerto y sepultado. Entonces la pregunta: ¿por qué fue necesario que Cristo sufriera la muerte? La respuesta del catecismo nos dice así: porque la justicia y la verdad de Dios requerían que la satisfacción por nuestros pecados no podía hacerse de otra manera que por la muerte del Hijo de Dios. Habíamos visto hace 8 días que la muerte de Jesús satisfizo la ira de Dios. Entonces, ¿pero por qué tenía que morir? Entonces la respuesta es: porque la justicia y la verdad de Dios. Es decir, Dios tiene una justicia, es su ley, es su decreto, Él tiene una verdad, y esa justicia y esa verdad requerían que la satisfacción por nuestros pecados, o para que la ira de Dios se calmara, no podía hacerse de otra manera que por la muerte del Hijo de Dios. No había otra manera de que Jesús fuese calmado en su ira. Lo que hemos hablado hace 8 días de la propiciación. La única manera era la muerte. Es decir, Dios exigía la muerte. Y en este caso la muerte del sustituto, que es Jesucristo, que tenía que ser verdadero Dios y tenía que ser verdadero hombre. Alguien puede preguntar: bueno, ¿y si hubiese habido un hombre perfecto, es decir, que cumplió la ley perfectamente, este hombre hubiera podido morir en la cruz en representación de los otros seres humanos? No, porque la cruz, además de que tenía que ser hombre perfecto como lo fue Jesucristo en su humanidad, tenía que ser Dios para poder soportar la ira del Padre. Y entonces en Génesis 2.5, contestando la pregunta ya bíblicamente, Génesis 2.5, 15 al 17, podemos leer lo siguiente. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahí está el mandamiento
una prescripción: no puede comer del fruto de la ciencia del bien y del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que de él coma, esa fue la prueba para nuestro Adán, que fue nuestro representante, el día que él coma morirá. Ahora, Adán y Eva desobedecieron, comieron del fruto prohibido y la muerte entró en ellos. Entonces, se tenía que cumplir lo que dice el catecismo, porque la justicia y la verdad de Dios requería la satisfacción, y la satisfacción de Dios era: si el hombre la embarra, si el hombre peca, tiene que morir. Entonces, por eso era necesaria la muerte de Jesucristo, porque así estaba escrito. O Romanos 6:23, que usted lo conoce: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, es decir, el hombre, al haber cometido pecado, tenía que morir, y esa es la razón por la cual Jesús tiene que morir en una cruz. Romanos 8:3 nos dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es decir, Dios en su cuerpo o en su carne asumió el pecado de los creyentes, y esa carne se hace pecado para que reciba todo el juicio, en este caso la ira de Dios, y por eso tenía que morir, era necesaria la muerte. O en Hebreos 2:9, en Hebreos 2:9 leemos lo siguiente: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Es decir, Jesús tenía que morir por todos nosotros, porque así lo había decretado Dios. El alma que pecare, dice también por ahí Ezequiel 18:4, creo, el alma que pecare morirá. Entonces, al Jesucristo podernos salvarnos a nosotros de esa muerte, de esa condenación eterna, tenía Él que sufrir por nosotros. Yo creo que eso está muy claro. Pasamos a la pregunta número 41, que sería: ¿y por qué fue sepultado? Porque otra vez el credo apostólico dice que fue muerto, sepultado. ¿Por qué fue sepultado? Hay una respuesta corta allí, y es: para probar por ello que estaba verdaderamente muerto. Obviamente, cuando ellos hacen este catecismo, ellos están pensando en muchos conceptos filosóficos de su tiempo, y sobre todo una parte del gnosticismo, que ellos decían que Jesús no había muerto, que eso fue una ilusión, que porque inclusive algunos decían que Jesús no vino en carne, que la manifestación del cuerpo de Cristo fue una apariencia. El docetismo, hemos hablado acá hace tiempo de los docetas, que ellos decían eso. Ellos decían: no, Jesucristo realmente no tomó forma humana, Él tomó la apariencia del hombre, y por eso Él va a la cruz y en forma aparente muere, pero realmente Él no muere. Entonces, por eso este credo apostólico, entrando, tiene que decir: fue sepultado. Es decir, la respuesta es para probar con ello que estaba verdaderamente muerto, que fue un cuerpo real el que murió, que Jesucristo, el Hijo de Dios, tomó un cuerpo verdadero, y que ese cuerpo verdaderamente murió. Entonces, para demostrar que sí era un cuerpo y además que verdaderamente murió, por eso fue sepultado. Entonces, en Mateo 27, 57 al 60 voy a leer. Mateo 27, 57 dice lo siguiente. O sea, cada evangelio nos habla de la muerte real de Jesús y de su sepultura. Pero voy a tomar solamente este evangelio de Mateo 27, 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato, escucha acá, y pidió el cuerpo de Jesús. Muy claro se ve: pidió el cuerpo de Jesús cuando Jesús ya había muerto. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Pilato mismo le ordenó: vaya, entreguen el cuerpo a este pues buen samaritano que quiere hacerle algo con el cuerpo, lo quiere enterrar. 59. Y tomando José el cuerpo, usted lo ve muy literal ahí, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo. O sea, Jesús fue sepultado, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una piedra a la entrada del sepulcro, se fue. En Hechos 13, 27, miren lo que leemos acá. El apóstol Pablo, que está diciendo: porque los habitantes de Jerusalén
y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Es decir, cuando estaban matando a Jesús, estos hombres estaban cumpliendo la palabra de Dios, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. ¿Sí ve lo que está diciendo? Pidieron a Pilato que se le matase, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándole del madero, lo pusieron en el sepulcro. O sea, esto es muy claro. Literalmente, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios lo levantó de los muertos. Lo veremos dentro de 8 días. Entonces, esta pregunta con estos versículos, lo que nos dice la pregunta número 41, ¿por qué fue sepultado? Bueno, fue sepultado como una evidencia de que realmente Jesús murió. Y eso quedó muy claro, el cuerpo se vio y todo. Y no, hay muchos textos, pero dejémoslo ahí. Pregunta número 42. Porque aquí son 5 preguntas, llevo 2. Pregunta 42. Entonces, ya que Cristo murió, lo que pasa es que las preguntas son de la misma, casi de lo mismo. Entonces, ya que Cristo murió por nosotros, ¿por qué nosotros también tenemos que morir? Es la gran pregunta. Porque la Biblia dice, el alma que pecare, esa alma que morirá. La Biblia dice que Jesús vino a darnos vida eterna, es decir, nos libró de la condenación eterna, en este caso de la muerte eterna. Entonces la gente se pregunta, bueno, ¿y si Cristo murió mi muerte? ¿Y si Cristo murió por mi pecado? ¿Y si la paga del pecado es la muerte y Cristo murió por mí, por qué tengo que morir yo? ¿Quién nos ha hecho esa pregunta? Claro. Si la Biblia dice que Cristo murió en la cruz por mis pecados, y si Él ya pagó la deuda de mis pecados, yo con Dios he saldado la deuda en Cristo. Entonces, ¿por qué tengo que morir? Aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El ser humano es hecho de 2 sustancias, si lo podemos decir así. Una espiritual, una inmaterial y una material, o en este caso física. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el Señor le dice, el alma que pecare morirá, o cuando le dice a Adán y Eva, si usted come del fruto prohibido, va a morir, usted ve que Adán y Eva no murieron físicamente, pero murieron espiritualmente. O sea, la muerte espiritual es que Dios los abandonó. Ellos dejaron a Dios, Dios los abandona y ellos ahora viven una vida sin Dios. Y de ahí en adelante, pues Dios los va a condenar. Esa es la muerte espiritual, la condenación eterna, a menos que la persona se reconcilie con Dios, como lo llamamos hace 8 días, el tema de la reconciliación. Entonces, el hombre muere espiritualmente, pero después es que muere físicamente. ¿Por qué? Porque el germen del pecado entró. Entonces, Cristo en la cruz muere y paga la deuda por nuestros pecados, y Él nos libra de la condenación eterna, es decir, Él nos libra de la muerte eterna. Pero Él no nos libra todavía de la muerte física, porque todavía en nosotros hay una naturaleza pecaminosa, porque todavía usted comete pecado. Esto lo hemos aclarado una y otra vez. Jesús en la cruz muere legalmente, es decir, nos da la salvación, que es la vida eterna, es la garantía de que cuando morimos nosotros vamos a estar con Dios, porque nos libró de la condenación eterna, de la muerte eterna. Pero también nos libra, obviamente, de la muerte física, pero antes de eso el cuerpo tiene que morir y luego tiene que resucitar para ahora sí no volver a morir. Entonces es la misma parte, y eso lo podemos ver en algunos versículos. La respuesta que dan es la siguiente. Vuelvo a hago la pregunta 42. Entonces, ya que Cristo murió por nosotros, ¿por qué nosotros también tenemos que morir? La respuesta es la siguiente. Nuestra muerte no es una satisfacción por nuestro pecado, sino solamente un morir al pecado y un entrar en la vida eterna. Aclaro la respuesta un poquito y luego miramos los textos. Nuestra muerte no es una satisfacción por nuestro pecado. Escuchen, Jesucristo fue el único que murió, para satisfacer la justicia de Dios. Nosotros no. La muerte de nosotros, la muerte de ningún ser humano satisface a Dios. Entonces, ¿para qué muere el ser humano? Solamente al morir, para morir al pecado y para entrar en la vida eterna. Es decir, el ser humano cuando en Adán peca, él es pecador. Legalmente fuimos libres del pecado, pero el pecado todavía está en nosotros. Entonces, cuando morimos,
Ya el Señor nos resucita y nos da un cuerpo glorioso, glorificado, es decir, sin pecado. Hasta que no pasemos el proceso de muerte, el Señor no nos puede dar un nuevo cuerpo sin pecado para poder entrar a la vida eterna. Entonces la idea es, si tenemos un cuerpo y hay que morir a ese pecado, lo vamos a ver ahora mientras estamos en esta vida, y al final el Señor la victoria la va a dar totalmente. Miren lo que dice Juan 5:24. Juan 5:24, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Note la última expresión, ha pasado de muerte a vida. Es decir, todos los seres humanos tenemos que morir, y de ahí pasamos de muerte a vida, o de muerte natural a muerte eterna. ¿Ven? El ser humano muere, todos vamos a morir físicamente, pero cuando morimos físicamente, como dice aquí el texto, ha pasado de muerte natural a vida eterna, o ha pasado de muerte natural a condenación eterna, que sería el infierno. Y ahora Romanos 7, 22, 25 es un pasaje que es muy claro, obviamente, porque mucha gente cree que porque la Biblia registra que el Señor, y eso lo más adelante, quitó nuestro pecado, entonces ya no estamos en pecado. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 7, que es uno de los textos pues bien difíciles para muchos teólogos, pero que uno lo ve claro, que está hablando de un creyente. Dice el apóstol Pablo, porque Romanos 7, 22, porque según el hombre interior, es decir, el nuevo nacimiento que tengo, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. Aquí la palabra miembro es mi cuerpo. Veo otra ley en mi cuerpo que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Dónde está la ley del pecado? En mis miembros. Hay una ley del pecado que está en mis miembros. Por eso él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo que me lleva a la muerte, porque todavía el pecado está en mí. Luego dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Es decir, él está diciendo que mientras yo esté en esta tierra, me siento como miserable. Yo no sé si usted se ha sentido como miserable, alguna vez ha clamado así, o ha exclamado, miserable de mí, cuando usted ha cometido un pecado, ha fallado en algo, ¿sí o no? Nos sentimos mal, miserable de mí, Señor. Entonces todavía el hombre, el creyente, carga con esa naturaleza pecaminosa. En Filipenses 1, 21 al 24. Filipenses 1, 21 al 24, el apóstol Pablo nos dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué Pablo habla del morir es ganancia? Él dice, mientras estoy en esta tierra, para mí la vida es Cristo, pero si me muero, es una ganancia. El morir es ganancia. ¿Cómo ve Pablo la muerte? Como una ganancia. ¿Ve? Así deberíamos nosotros mirarla. ¿Qué pasa con la muerte? Si la Biblia dice que Jesucristo dijo que si yo muero, paso a la eternidad, paso a estar con Dios, entonces la muerte física es una ganancia. Lamentablemente muchos de nosotros no pensamos así. Deberíamos tener pendientes de eso, porque cuando nos enfermamos, ¡ay, me voy a morir ahí! Y uno se da cuenta de la gente está muy aferrada a esta vida. Pero Pablo dice, el morir es ganancia. ¿Por qué es ganancia? Porque él sabe que pasa ahora a la eternidad. Es más, la ganancia implica esto. Yo no sé si usted tiene dolor en su cuerpo. Yo sí tengo dolor y usted sufre de algo. Pero cuando usted muere es una ganancia, por lo menos en la parte física. Usted nunca más va a sentir dolor. Además de que va a encontrarse con Dios. Mire lo que dice aquí en el texto. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne, o sea, en esta tierra, resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Mire la estrechez que tenía Pablo. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo. ¿Qué es morir? Partir y estar con Cristo. O sea, para mí el morir es ganancia. ¿Qué es morir? Partir de este mundo y estar con Cristo. Teniendo deseo, dice Pablo, de partir. ¿Cuántos tienen el deseo de partir? No sé, lo dudo. Pero dice Pablo, yo tengo el deseo de partir, o sea, tengo deseo de morirme, lo que está diciendo. Porque si me muero físicamente paso a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Luego dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Es decir, Pablo dice,
yo voy a quedarme en esta tierra, pero solamente por una necesidad, y la necesidad es de llevar el evangelio a los hermanos. En otras palabras, si la voluntad de Dios está que yo me quede en esta tierra para que yo enseñe el evangelio, enseñe la palabra, pues me quedo. Pero si Dios decide que me vaya, mejor para mí, porque parto, o sea, muero. Entonces se veía la muerte de esa manera. Entonces ahí estamos contestando las preguntas. Pregunta número 42. ¿Por qué entonces tengo que morir si Cristo murió por mí? Hermano, es una transición. La muerte es una transición de dejar este mundo para pasar a un mundo eterno. Pregunta 43. ¿Qué otro beneficio recibimos del sacrificio y la muerte de Cristo en la cruz? Recuerda que dice que fue muerto, fue sepultado. Entonces la pregunta 43. ¿Qué otro beneficio recibimos del sacrificio y la muerte de Cristo en la cruz? Que aquí está la respuesta un poquito larga. Que por su poder nuestro viejo hombre está crucificado. Y entonces esto va a responder a la pregunta que veíamos ahora de por qué Pablo estaba diciendo miserable de mí. Entonces, que por su poder nuestro viejo hombre está crucificado, muerto y sepultado con él, para que los malos deseos pecaminosos de la carne ya no reinen más en nosotros, sino que nos ofrezcamos a él en sacrificio de gratitud. Pablo estaba diciendo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Morir es una transición, es decir, es poder dejar este cuerpo pecaminoso porque todavía hay pecado en mí. Pero ¿qué pasa si yo no muero? Entonces la pregunta: ¿qué otro beneficio recibimos del sacrificio y la muerte de Cristo en la cruz? Jesús murió en la cruz para darnos una bendición, y es poder nosotros vencer el pecado. Hermano, el pecado no muere. ¿Qué fue lo que hizo Cristo en la cruz? Antes dice la Escritura que nosotros éramos esclavos del pecado. Es decir, miren, ¿cómo le quedó acá? Las personas no regeneradas, los no creyentes, son esclavos del pecado. Es decir, ellos no pueden sino pecar. El pecado reina en ellos. Ahora que estamos nosotros en Cristo, Cristo nos ha dado a nosotros la libertad de la esclavitud del pecado. Él no nos ha librado del pecado. Eso es muy importante que lo entendamos. En la cruz Cristo nos liberó del poder, del dominio, de la esclavitud del pecado. No nos libró del pecado, pero Él nos dio una nueva criatura y nos dio el Espíritu Santo para que nosotros ahora podamos controlar el pecado en nosotros. Es decir, otra vez, note esto, eso los puritanos lo enseñaron muy bien. El incrédulo no puede más que pecar. El cristiano, por la nueva vida que tiene en Cristo y por la obra del Espíritu Santo en su vida, el cristiano puede no pecar. El cristiano puede dejar de pecar, es decir, el cristiano puede controlar su pecado. Si usted ve que un cristiano no puede controlar su pecado, dudamos de su salvación, porque eso lo hace un impío. El impío no puede controlar su pecado, él no hace sino pecar, pero el creyente sí puede controlar el pecado. Entonces este es otro beneficio que nos dejó la muerte de Cristo. Veámoslo en Romanos 6:6. Romanos 6:6 al 8. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Ahí está. Es decir, cuando Cristo moría en la cruz, nuestro viejo hombre era crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Esta es una forma de destruido, es una forma de decir que le quitó el poder, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, la idea al estar muerto con Cristo en la cruz es que yo ya no sirva más al pecado. 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si yo morí con Cristo, ya fui justificado del pecado, es decir, ya he sido perdonado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Entonces, aquí tenemos que creer a la Escritura y entender que cuando Cristo moría, yo moría con Él. Que mi viejo hombre moría. Ahora, la palabra morir aquí es morir al dominio, ¿no? Ya no soy esclavo del pecado, esa es la idea. Ahora, Romanos 6:12, mire lo que nos enseña. Y Romanos 6:12 es clave en esto. Mire lo que dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Aquí le habla a creyentes. Romanos 6:12.
no reine. O sea, antes, ¿qué pasaba con el pecado? El pecado reinaba. ¿Qué pasa con el pecado en el hombre inconverso? El pecado reina. O sea, el pecado es el que domina a las personas, pero en el creyente no. Entonces en el creyente Pablo dice, no reine pues, no reine, ya no tiene, el pecado ya no tiene un reino en su vida, usted lo puede controlar. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no obedezcáis en sus concupiscencias. Es decir, el creyente, por la regeneración, la nueva vida que tiene en Cristo, el creyente, por la obra del Espíritu Santo que está dentro de él, tiene control sobre el pecado para que ya no reine. Tú y yo, mi amado hermano, tenemos control sobre el pecado para que ya no reine en nosotros. Dice, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Aquí sería en sus deseos desordenados. O sea, el pecado puede querer en nosotros tomar dominio, pero nosotros nos paramos porque somos nuevas criaturas y porque tenemos al Espíritu Santo y le decimos, no vas a reinar, yo tengo dominio. Y recuerden lo que dice, vean más adelante, Romanos 8:13, por el Espíritu hacéis morir al pecado. ¿Qué nos toca entonces? Romanos 12:1, y aquí está la clave. Si el pecado está reinando en nosotros, en un creyente, es porque no está en Romanos 12:1. Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué le toca al creyente cada día? Presentar su cuerpo. ¿Su cuerpo cómo está? Su cuerpo todavía está caído, su cuerpo tiene un germen de pecado. Pero si yo presento mi cuerpo al Señor, como dice aquí, como un sacrificio vivo, es decir, sacrificio es que me niego y lo presento como una negación, vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto más importante, no va a haber ningún problema. Hermano, el triunfo de cristiano frente al pecado depende de qué estoy haciendo con mi cuerpo, si lo estoy presentando a Dios en sacrificio o no, si estoy tomando al Espíritu Santo. Y como habíamos visto la vez pasada, cuando hablamos de la negación de nuestro sí mismo, es que la única manera de que el Espíritu Santo obre en mí para que me ayude a vencer el pecado es no teniéndolo a Él contristado, es no teniéndolo apagado, es no teniéndolo resistido, es permitiendo que Él fluya en mí, teniendo comunión con Él. Y es la única manera. Bien, si me quedó tiempo, gracias a Dios. Pasamos a la pregunta número 44. Ya vimos 4 preguntas. Ahora vamos a la quinta. Pregunta número 44. ¿Por qué se añade descendió al infierno? Otra vez estamos mirando el credo apostólico y habíamos visto el sufrimiento de Cristo, pero esta noche estamos mirando que además de ese sufrimiento, dice que Él fue muerto en una cruz. Vemos hace 8 días y la forma de la cruz. El sufrimiento lo llamamos hace 8 días. Parte del sufrimiento estamos viendo ahora, pero más que todo muere y es sepultado, porque eso dice el credo, murió y fue sepultado. Pero al credo se le añade una partecita y dice que descendió al infierno o que descendió a los infiernos. Entonces la pregunta, ¿por qué se añade, o sea, en ese credo apostólico, que descendió al infierno? Entonces la pregunta que yo hacía es, ¿descendió Jesús al infierno? Y la iglesia estaba dividida obviamente en eso, y solamente la teología reformada entiende que no, pero la mayoría de las otras teologías creen que sí. La respuesta obviamente es del catecismo de Heidelberg, y este catecismo contesta de la siguiente manera, sin meterse obviamente en esas discusiones que yo sí me quiero meter un poquito, pero dice aquí la pregunta 44, ¿por qué se añade descendió al infierno? Y note cómo entendían los pastores de la Reforma en el 1563 cuando hacen este catecismo. Note lo que ellos dicen. ¿Por qué se añade que Jesús descendió al infierno? Para que en mis más graves tentaciones tenga la seguridad de que Cristo mi Señor, por su angustia inexplicable, dolores y terrores que sufrió en su alma en y antes de la cruz, me ha redimido de la angustia y tormento del infierno. No sé si entendí un poquito la respuesta.
ellos responden de la siguiente manera: ¿por qué en el credo apostólico se añadió esa parte? Y ahora le voy a decir por qué digo se añadió. Que Jesús descendió al infierno. Entonces la respuesta es así, ellos dan esta respuesta. Vamos a ver la respuesta en unos versículos y luego miramos otra cosa. Se añade esta parte al credo apostólico de que Jesús descendió al infierno o descendió a los infiernos para que en mis más graves tentaciones o cuando yo soy tentado tenga la seguridad de que Cristo, mi Señor, por su angustia inexplicable, una angustia que no se puede explicar, por sus dolores y terrores que sufrió, Jesús sufrió dolores, Jesús sufrió terrores en su alma en y antes de la cruz. Entonces ellos aclaran acá: Jesús sufrió terrores, dolores en su alma en y antes de la cruz. Me ha redimido de la angustia y tormento del infierno. Es decir, ellos lo que están diciendo es lo siguiente: al credo apostólico se le añadió, descendió a los infiernos, para que los que leamos ese credo, y aún aquí también el catecismo de Heidelberg, comprendamos prácticamente que Jesús en la cruz sufrió el infierno. Eso es lo que ellos están diciendo. O sea, la respuesta es sencilla. Lo que quiere decir es que descendió al infierno. Lo que quiere decir, ellos lo ven así, o lo veían así, y obviamente lo vemos así hoy también, es que Jesús sufrió el infierno en la cruz. Cuando ellos dicen que descendió al infierno, lo que está diciendo es que Jesús en esa cruz y antes de la cruz sufrió el infierno. Esa es la explicación que ellos dan, que descendió al infierno. ¿Y de dónde lo toman? Pues lo toman de textos como Isaías 53:5, Isaías 53:10 y 11. Mira lo que dice Isaías 53:5. Mas él, noten estas palabras: herido fue por nuestras rebeliones. Jesús fue herido. ¿Dónde? En la cruz. Molido por nuestros pecados. Jesús fue molido. Luego dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él. Veíamos hace 8 días que esa palabra castigo de nuestra paz, ¿se acuerda qué es? Reconciliación. No es que Jesús murió para que yo sintiera paz en mi corazón. No. Él sufrió para que yo tuviera paz con Dios, porque era enemigo de Dios. ¿Ve la diferencia? Pero hoy en día muy romántico dicen: Jesús murió para que usted se sienta chévere, con una paz en su corazón, no se sienta atormentado por los problemas de la vida. No. Él sufrió nuestra paz, o sea, él fue castigada para que yo tuviera reconciliación con Dios. Y por su llaga fuimos nosotros curados. La palabra llaga, decíamos ahí, que no es para la sanidad de nuestras enfermedades, veamos 8 días, sino para la sanidad de nuestros pecados. Versículo 10, Isaías 53:10. No, note que esta expresión está hablando de que Jesús en la cruz prácticamente está sufriendo los dolores terribles del infierno. Isaías 53:10, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo. ¿Quién lo quebrantó? Dios, Jehová. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Jesús fue quebrantado por el Padre. Jesús padeció. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, Jesús expiaba el pecado. Y acuérdense cómo los corderos del antiguo pacto expiaban el pecado. Ellos eran sacrificados para expiar el pecado. Jesús estaba siendo sacrificado para expiar el pecado. Luego dice: verá linaje, vivirá por largos días. Y aquí está: y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Es decir, cuando Cristo estaba muriendo, Dios estaba cumpliendo su voluntad, estaba prosperando la voluntad de Dios. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Versículo 11. Verá el fruto ¿de qué cosa? De la aflicción de su alma. Es decir, su alma estaba siendo afligida en la cruz. Entonces, al tomar estos versículos, uno entiende ahora por qué ellos dicen que prácticamente descendió a los infiernos, y lo que indica es que Jesús en la cruz sufrió el infierno. Textos como Mateo 27, 45, 46. Mateo 27, 45, 46 nos dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra, cuando Jesús había sido crucificado. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, es decir, 3 horas.
cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Eso es en arameo, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No sé si entendemos esa palabra, pero cuando Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, está, creo que, haciendo referencia al Salmo 2, y lo que él está diciendo aquí es lo siguiente: no hay razón por la cual el Padre abandone a su Hijo. La única razón en toda la Biblia por la cual Dios ha abandonado a su pueblo es por el pecado. Entonces, lo que quiere decir, y esto con todo lo que ya hemos visto, es que el Padre cargó en Jesús el pecado de todos nosotros, de tal manera que el Padre lo abandona, para que el Hijo padezca un sufrimiento tan cruel sin la presencia del Padre. Y el infierno, yo escuchaba a muchos hombres de Dios decir eso, no es tanto el sufrimiento que puede uno ver. El infierno más grande es que el Padre no va a estar ahí, lo va a abandonar. Nosotros no podemos vivir sin Dios, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Aún hay una gracia común para el hombre impío. El hombre impío tiene la gracia común de Dios, de que Dios está ahí todavía con él, pero obviamente airados, pero ahí está, una gracia común. Pero ¿qué va a hacer en el infierno? Lo abandona, es decir, ya no va a estar para ayudarlo. Sí está en otro sentido, está airado, está de una manera airado contra esos hombres allí. Entonces, el infierno, yo creo que el mayor sufrimiento es que no van a experimentar la presencia de Dios, y sin la presencia de Dios, mejor dicho. Hebreos 5, 7. Recuerden que estos versículos nos están diciendo por qué descendió a los infiernos y qué era lo que creían ellos cuando ellos contestaron a esta pregunta. Es decir, Jesucristo en la cruz del Calvario sufrió los dolores del infierno. Dice Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Creo que se refiere al mismo texto que hemos leído ahora. Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, note, por lo que padeció los padecimientos de Jesús, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, o para todos los que creen en él. Entonces esta es la respuesta, hermanos, que da el catecismo de Heidelberg de por qué está incluida o se incluyó esa frase en el credo apostólico de que descendió a los infiernos. Ahora tenemos un problema y es lo que voy a resolver. El catecismo no lo resuelve, el catecismo lo deja ahí para que entendamos que cuando dice el credo que descendió a los infiernos es que Jesús en la cruz sufrió el infierno, y ya lo vimos de qué manera en esos versículos. Ahora la gran pregunta es, ¿y qué de aquella otra postura que dicen que literalmente Jesús fue al infierno? Entonces yo tengo aquí a los teólogos reformados que han comentado lo siguiente, y aquí yo le voy a leer. Encontré varias cositas, voy a leer primero esta parte en estos 10 minutos. Bueno, una de las afirmaciones más misteriosas del llamado credo apostólico es aquella en la que después de señalar que Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato y fue crucificado, muerto y sepultado, se nos dice que descendió a los infiernos. Algunos han mantenido que esta cláusula del credo se refiere a un viaje de Cristo al inframundo, al infierno mismo, el inframundo. Bueno, el inframundo es por allá, fuera de este mundo. Pero esta supuesta exclusión de Cristo a la morada de los muertos, como si Jesús fuera otro Heracles, o Ulises, o un Eneas, más no tiene apoyo en la Biblia, que era lo que creían pues en esa época los griegos. El mismo Jesucristo enseñó que justamente después de su muerte su alma subió al paraíso, mientras que su cuerpo yacía en la tumba, y eso lo vemos en Lucas 23,
42, 43. En Lucas 23, 42 dice: y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esto lo dijo el ladrón que se había arrepentido. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo le prometió al ladrón penitente allí que iba a estar en el paraíso? Hoy. ¿Cuándo iba a morir Jesús? Hoy. ¿Cuándo murió el ladrón? Hoy. Es decir, a la hora siguiente murió. Y el Señor le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿dónde? O sea, usted puede ver que Jesús se fue al infierno. ¿O a dónde se fue? Al paraíso. Por tanto, estas palabras no pueden ser un testimonio sobre lo que hizo Cristo entre su sepultura y resurrección. Su significado es mucho más profundo. Es decir, hay personas que dicen, hay entre la sepultura de Jesús y su resurrección un lazo de 3 días. En ese periodo el Señor estuvo en el infierno, predicándole a un poco de gente que estaba allá para sacarlos del infierno. O sea, le dio otra oportunidad a los que estaban en el infierno. Esa es la idea. Es que la Biblia no habla de eso. Sí, pastor, hay unos textos, vamos a mirarlos ahora. Pero antes de mirarlos, yo quiero rapidito seguir acá con esta reflexión. Esta aseveración del credo es en realidad, y aquí está, una reflexión sobre la naturaleza de los sufrimientos de Cristo en el Calvario. Eso es lo que vimos. Miren cómo esos teólogos dicen, esta aseveración, o sea, de que Jesús descendió al infierno, es en realidad una reflexión sobre la naturaleza de los sufrimientos de Cristo en el Calvario. Eso es lo que tú y yo tenemos que entender. Descendió a los infiernos, dejemos la palabra, algunos la quitan, ¿no? Dejémosla, pero comprendiendo que se refiere a que Jesús descendió a los infiernos, es decir, sufrió en la cruz el infierno. Indica que la pasión de Jesús en la cruz tiene un carácter singular. Se sabe que dar muerte por medio de la cruz no era una forma de ejecución más, era una manera muy cruel, hace 8 días lo veíamos, ¿no? De torturar hasta matar al condenado. No solo Jesús, sino otros muchos, entre los que se encontraba también parece ser el famoso Espartaco, experimentaron la crucifixión. Esta frase del credo enseña que, además de los sufrimientos propios de cualquier otro crucificado, Jesucristo llevó sobre sí unos padecimientos únicos, y esa aflicción peculiar de Cristo solo puede ser descrita por una declaración tan sorprendente como esta, que descendió a los infiernos. Es decir, mucha gente va a decir, pero es que muchos murieron también crucificados, y ahí está Espartaco. Muchas personas murieron crucificadas por los romanos, es verdad. Es más, la crucifixión la tenían para la gente más mala. Pero entre esas personas que murieron crucificadas y Jesucristo que murió también crucificado, hay una diferencia. Ellos no morían ni siquiera por el pecado de ellos. En cambio, Jesucristo murió crucificado por nuestros pecados. Él murió cargando el pecado de nosotros y sufriendo el juicio de Dios que era derramado sobre él. Cuando Espartaco moría en esa cruz, él no murió por ningún pecado. Es decir, él sufrió el dolor y murió ya. Pero Jesucristo sufrió el castigo de Dios por tu pecado y por mi pecado. ¿Ves la diferencia? Ahora vamos a ver qué dice el teólogo Louis Vercors en su libro de Teología Sistemática. Él comenta lo siguiente, y esto lo traje porque me llamó la atención. Dice que después de que el credo de los apóstoles ha mencionado los sufrimientos, muerte y sepultura del Señor, continúa con las palabras descendió a los infiernos, es decir, la palabra Hades. Infierno traduce Hades. Esta afirmación no estaba en el credo desde muy al principio, ni es tan universal como las otras. Es decir, cuando los apóstoles hacen el credo, en el año 200 más o menos, me llamó la atención de ver que descendió a los infiernos no estaba. Esa parte no estaba, fue añadida. ¿Cuándo fue añadida? Dice acá el teólogo Louis Vercors, dice, a ver, ¿dónde voy yo? Por primera vez se usó en la forma del credo de Aquilea, alrededor del año 390, es decir, casi 200 años después, se añade a ese credo apostólico, descendió a los infiernos. Entre los griegos, algunos tradujeron infierno por Hades y otros por partes bajas o partes más bajas. Alguna forma del credo en donde se encuentran estas palabras no hacen mención del entierro de Cristo.
no hace mención del entierro de Cristo, sino que las partes más bajas, o Hades acá, como ya lo vimos, se refiere a la muerte de Jesús. Vamos a mirar la base bíblica de esta expresión. Hay 4 pasajes de la Biblia que especialmente debemos considerar acá, brevemente se los digo. O sea, los pasajes que voy a mencionar acá, no voy a leerlos totalmente, es la postura de que Jesús sí fue al infierno y ellos dan la razón. Y vamos a ver qué pasa. El primer pasaje es Efesios 4:9. En Efesios 4:9 leemos más o menos así: y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Entonces, cuando uno lee la Biblia, ve que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra, y uno entiende, ¿y qué es la parte más baja de la tierra? Pues lo que está debajo de la tierra, el infierno. Como equivalente a infierno, ellos traducen las partes más bajas de la tierra como equivalente al infierno, pero esto dice el pastor Luis Bercos, pero esta es una interpretación dudosa. El apóstol arguye que el ascenso de Cristo presupone un descenso. O sea, si Cristo descendió, Cristo ascendió, o si Cristo asciende, Cristo desciende. Pues bien, lo opuesto de la ascensión es la encarnación, comparado con Juan 3:13, dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Mire lo que dice Juan acá: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De aquí que la mayoría de los comentadores toman la expresión como refiriéndose tan solo a la tierra. La expresión puede referirse más particularmente a la encarnación. Es decir, cuando Efesios 4:9 dice que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra, la traducción correcta es que habla de que Jesús se encarnó. Es decir, Jesús tomó forma humana. Que Jesús, siendo el Hijo de Dios, descendió a las partes más bajas de la tierra. Es decir, Él vino y tomó forma humana. Las partes más bajas de la tierra es la encarnación de Jesús. Eso es lo que la mayoría de los teólogos concuerdan en esa parte. Ahí no está hablando de ningún infierno. El otro es 1 de Pedro 3:18-19, que habla de que Cristo, como siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Se da cuenta? Cuando Jesús fue y le predicó a los espíritus encarcelados, pues en ese tiempo de ellos estuvo en la muerte, los 3 días. Ahora, este pasaje se refiere, según se supone, al descender al infierno y al propósito del descenso. El espíritu que se refiere tiene que entenderse que es el alma de Cristo, dicen ellos, y la predicación de que se habla debió haber tenido lugar entre la muerte y la resurrección de Cristo. Eso es lo que ellos dicen. Pero lo uno es precisamente tan imposible como lo otro. Jesús no descendió al infierno y Jesús tampoco le predicó a ninguno en el infierno. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? El espíritu mencionado no es el alma de Cristo, sino el espíritu vivificante, y fue ese mismo espíritu vivificante por el que Cristo predicó. Ahora, la interpretación que comúnmente dan los protestantes a este pasaje es que Cristo, el espíritu, predicó por medio de Noé a los desobedientes que vivieron antes del diluvio, que eran espíritus aprisionados cuando Pedro escribió, y por lo mismo podían ser designados de ese modo. El texto sigue diciendo lo siguiente, que hemos leído, que fue y predicó. Dice: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Esto es muy clave. Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas. Entonces, cuando el texto dice que el Señor fue y predicó a los espíritus encarcelados, dice acá, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual fue también y predicó a los espíritus encarcelados. Aquí se entiende que los espíritus encarcelados fueron los que estaban en los días de Noé. Es decir, Jesucristo, por medio de Noé, le predicó a esos espíritus encarcelados. Pero esta gente dice que se refiere al periodo de la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, esto muy parecido es primera de Pedro 4:4-6, particularmente el versículo 6, que dice como sigue: porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados según la carne y vivificados en espíritu según Dios.
En relación con esto, el apóstol advierte a los lectores que no deben vivir el resto de su vida en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, aun cuando con ellos ofendan a sus anteriores compañeros y sean ultrajados por ellos, puesto que estos tendrán que dar cuenta de sus hechos a Dios, que está listo para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, cuando dice que fue y le predicó a los muertos aquí, a quienes el evangelio fue predicado, evidentemente todavía no estaban muertos cuando se les predicó, puesto que el propósito de esta predicación era en parte que pudieran ser juzgados según los hombres en la carne. Esto podría haber tenido lugar solo durante la vida terrenal de ellos. Entonces, con toda probabilidad, el escritor se refiere a los mismos espíritus aprisionados de los que ya había mencionado en el texto antes. Y el otro es pues el Salmo 16, 8 al 10, compárenlo ustedes, lo pueden comparar después con Hechos 2, 25 al 27, especialmente el versículo 10, que es el que viene considerando acá: porque no dejarás mi alma en el Seol y permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, tomando el Salmo 16, dice, ¿se da cuenta? Dice aquí que no dejará mi alma en el Seol, el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces allí solo se refiere a la sepultura, y la mejor interpretación es que Jesús no fue dejado en el poder de la muerte. Cuando dice que no dejarás mi alma en el Seol, no es el infierno, es el Hades, y no dejarás mi alma en el poder de la muerte, es la interpretación. Quiero terminar brevemente con lo que dijo Juan Calvino. Juan Calvino interpreta la frase metafóricamente como refiriéndose a los sufrimientos penales de Cristo en la cruz, en donde Él de verdad sufrió las angustias del infierno, como lo menciona el catecismo de Heidelberg, que es lo que estamos viendo. Según entonces la posición acostumbrada entre los reformadores, es que las palabras se refieren no solamente a los sufrimientos en la cruz, sino también a las agonías del Getsemaní. Ahí ampliamos algo más. Por eso veíamos que Jesús sufrió en la cruz y antes de la cruz. Es decir, concluyendo, descendió a las partes más bajas del infierno, o al infierno. Lo que quiere decir, y los textos que vimos, es que no está hablando de que Jesús fue al infierno, sino que Jesús en esa cruz, y desde el Getsemaní, la noche anterior, cuando dice que su sufrimiento, su sudor eran como gotas de sangre que salían, se reventaban los capilares del sufrimiento. Jesús esa noche sufrió, toda esa noche fue cuando los soldados lo abofeteaban, lo golpeaban, lo quebrantaron, y luego cuando va a la cruz, todo ese proceso de sufrimiento que fue prácticamente, hermanos, como 20 horas, Jesús sufrió todo. El Calvario, se llama el Calvario, el camino al Gólgota, todas esas canciones, todos esos signos que hablan del Calvario, Jesús sufrió el infierno ahí. Entonces, a eso es que se refiere el credo cuando dice, y el catecismo de Heidelberg lo explica cuando dice que descendió a las partes más bajas del infierno. Y vamos a dejar ahí, hermanos. Solamente hay que agradecerle a Dios porque al haber enviado a Jesús a morir por nosotros, sus sufrimientos fueron tan crueles para salvarnos. Amén. Vamos a orar entonces, porque solamente tenemos que agradecerle al Señor por esa salvación tan grande.